Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Otra entrega más de la hora de Moreno y la economía por Moreno, acá con mi amigo Pablo Chaliú. Moreno, Chaliú y Moreno, tratando de desentrañar algunos temas de la economía, sobre todo para que en un lenguaje llano aprendamos con H en el medio lo que pasa con el hecho económico y permita tomar mejores decisiones en lo familiar, en lo personal, en lo empresarial, y también permita hacer mejores análisis políticos, entendiendo que estas son circunstancias muy particulares y que se hace difícil si no se tiene alguna comprensión de lo que está pasando en términos económicos, que después tengamos las mejores tácticas y estrategias electorales y también los análisis que permiten guiar la acción. No siempre es así, porque finalmente la economía tiene que ser como un referí en el partido de fútbol. Lo importante son los jugadores. Cuando se destaca el referí, ¿no, Pablo? Es porque el partido está en un lío. O sea que el referí tiene que pasar desapercibido, y la economía también. Y ahí es cuando la cosa funciona. Cuando la economía no pasa desapercibida, estamos en un lío. Y ahora no está pasando, obviamente. Estamos en un berenjenal, en una situación cada vez más complicada, y claro, la economía empieza a tomar sus propias lógicas y se empieza a hacer cargo también de aquellos dirigentes políticos que no terminan de entender el fenómeno. Por eso llegamos a tener 5 presidentes en una semana. O sea, la política determina la economía, mientras la economía esté en un plano de cierta normalidad. Pero cuando la economía se desordena, bueno, empezamos a estar en problemas. Por eso estos programas tienen la idea de que comprendamos, aunque sea someramente, qué es lo que nos está pasando en la economía, y de ahí podamos reflexionar. Y claro, el que no entiende lo que está pasando en la economía es el presidente, ¿no? Me parece que esta vez tenemos un presidente que no comprende lo que está haciendo y lo que está aconteciendo, y se entiende en sus propias declaraciones, ¿no, Pablo? Porque las declaraciones que ha hecho, la verdad que han sido bastante lamentables. ¿Cómo las viste vos? Mirá, vos tenés mucha razón en esa relación entre economía y política, y lo que está pasando es que la economía está desorientando a la política, y lo que vos ves hoy es un presidente confundido, desorientado. Pero lo peor, que esa confusión y esa desorientación está llegando también a algunos segmentos de la oposición. El presidente ayer, vamos a ir al... ¿Qué dijo? Dijo, miren, hemos cometido algunos problemas, y después sigue hablando. Es interesante que diga que parte de esta crisis vino por problemas de la propia conducción. En realidad toda la crisis se debe a problemas de conducción de la economía. Ahora, después de haber dicho eso, no dijo absolutamente nada cómo iba a remediar esos problemas que él dice que tenía. Y volvió de nuevo a decir un llamamiento a la oposición, a los empresarios y a los obreros, para que pongan el hombro en qué, en las soluciones que él cree que tienen que darse, porque él dice el rumbo de la economía es el correcto. Ahora, la oposición tiene que jugar un rol acá, es evidente. El pueblo lo votó a Macri para que gobernara, pero votó una Cámara dividida. Entonces, ¿cuál es el mensaje del pueblo? El del pueblo es que el gobierno, el presidente, tiene que negociar con la oposición. Ese es el mensaje democrático, tiene que negociar. Ahora,
¿Qué hace el presidente? El presidente dice, bueno, este es mi plan, vengan y apóyenme y sean responsables porque si no me apoyan. Y todos los que creen que con este plan en realidad lo que se hace es hundir más al país, tienen el derecho de decirle al presidente, no, presidente, cambie. La oposición no solo tiene el derecho, tiene la obligación de decirle esto al presidente. Eso no debe ser interpretado como que están saboteando al presidente. No, de ninguna manera. Están cumpliendo el rol que les dio el pueblo con el voto. Fíjate una cosa. ¿Hasta dónde puede cambiar Macri? Hasta ahora no cambió nada. Y por eso estamos donde estamos y vamos a estar cada vez peor. Pero ¿hasta dónde puede cambiar? ¿No te parece a vos que si la oposición se pone firme y le pide al presidente que ponga retenciones sobre las actividades agropecuarias de más alta productividad y sobre la actividad minera, no podría haber un pequeño atisbo de mejora? Sobre todo en el precio de los alimentos. ¿No te parece que sería bueno que la oposición le diga eso al presidente? Y que tratara de lograr. ¿No te parece que sería bueno que la oposición le dijera al presidente, mire, presidente, como el fondo le dijo el tipo de cambio es libre y usted no intervenga? ¿No sería interesante que la oposición le dijera al presidente en esa mesa necesaria, que le dijera, mire, deje que los salarios sean libres, no le ponga ese absurdo del 15 más el 2,5 por mes? Si vamos a llegar a una inflación del 34, 35, y vaya a saber a dónde va a llegar la inflación. Entonces yo digo, estamos confundidos, está confundido el presidente. Hay que decirle esto al presidente. Y hay que decirle al presidente que cambie, que no tenga miedo, que cambie. ¿Por qué? Porque cuanto más tranquila sea la transición, bueno, mejor va a ser el próximo gobierno, que seguramente no va a ser del PRO, ¿no? Y mejores condiciones va a tener el próximo gobierno para poder salir de la crisis extraordinaria en que nos han metido, ¿no? Sí, yo desearía eso. Incluso algunos sectores de la oposición hicieron algunos contactos con algunos de los partidos que integran la alianza gobernante, en este caso con sectores del radicalismo, para decirles, miren, es posible un esquema económico distinto en un gobierno de transición que permita llegar a las elecciones en condiciones normales. Y con menos sufrimiento de la gente. Pero el presidente, según me comentaron nuestros interlocutores, rechazó esa opción. Si bien hay algunas versiones, sobre todo del fin de semana, luego que empezó a circular la renuncia del jefe de gabinete, que el ministro del Interior se quiere ir al BID, el presidente del BID, en fin, empezaron a circular de nuevo las versiones de que quizás aceptaran alguna posición, como, bueno, incluso esto se complementaba con esto de adelanto del ciclo electoral, ¿no? de adelanto de las elecciones. Bueno, vos no te olvides que las elecciones eran, después se cambió, pero eran en marzo para entregar el gobierno en diciembre. O sea, había 6 meses después que terminaba, donde más también, donde vos ibas haciendo el tránsito hacia el ganador. Te hacías cargo. Claro, te hacías cargo porque eran las elecciones, después se armaba el colegio electoral, y desde que se armaba el colegio electoral y se aprobaba pasaba un mes, y después eran los 6 meses. Entonces, bueno, estaba empezando a dar vuelta la idea de que se adelanten las elecciones e incluso la entrega del mando y volver a las elecciones en marzo, y esto es lo que... Bueno, todo esto en un espacio... ¿Vos te acordás por qué se dejaron de hacer las elecciones en marzo, no? No. Claro, porque las crisis del tipo de cambio, ¿cuándo eran? Ah, sí, claro. Eran para fin de año. Claro. Entonces, como las crisis gubernamentales siempre eran para fin de año, dijeron, che, no, pero está muy cerca de la crisis, estiremos un poco más, y entonces le ganás a la crisis desde el otro lado y te vas a las elecciones antes. Por eso empezaron a hacer en octubre, y bueno, después con las PASO y todos los procesos que se hicieron, ahora ya empezás en agosto, pero
y bueno, tenés que cerrar las listas en junio, bueno, todo ese tipo de cosas. O sea que prácticamente estás en un semestre votando todo el tiempo. Pero antiguamente eran en marzo, se entregaba el mando en diciembre, pero claro, como las crisis eran en diciembre del año anterior, dice, che, pero entonces la crisis hace que el gobierno que sufrió la crisis ya no tenga ninguna posibilidad de revancha, y entonces por eso se estiraron un poco los plazos. Pero bueno, se está volviendo al esquema de, bueno, está volviendo, era una de las versiones de volver a las elecciones para marzo, y en todo caso la entrega del mando sería para mitad de año y más. Bueno, todo esto en un clima de lo que vos estás señalando, porque en realidad hay un diagnóstico incorrecto que vos siempre lo estás manifestando, que lo que estamos viviendo, padeciendo, no es otra cosa que la consecuencia de las incorrectas decisiones económicas tomadas de base por este gobierno, y que nosotros nos llevó ya a plantear en el primer trimestre del 2016 las serias inconsistencias que estamos atravesando. Pero ahora aparecen unas nuevas, porque claro, intentan solucionar los temas y cada vez la embarran más. Entonces nos empezaron a hablar del déficit fiscal. Nosotros se lo señalamos, mire, duplicó el déficit fiscal que usted heredó, presidente. No puede ser. Bueno, ahora dice sí, hay que bajar el déficit fiscal. Baja la parte que tiene que ver con los gastos propios, los propios y algunos impropios como el de la provincia, pero sobre los que tiene poder de decisión. Entonces te saca un decreto que ya no están más las choco arroz o las horas de chofer o alguna resma de papel, o congelan las vacantes en el Estado. O que en vez de café van a tomar mate cocido, sí, seguramente, bueno, que por ahí va a estar. Sí, por ahí ya lo vemos. Pero claro, se le incrementa otro rubro sobre el cual no tiene autonomía, que son los intereses de la deuda. Y esto es muy interesante. El déficit fiscal del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, es lo que se llama déficit primario y lo que después se llama el déficit fiscal financiero. Sí, claro, financiero, pero que en realidad el financiero después se dividió en la jerga, no técnicamente, porque se empezó a decir que el déficit financiero es lo que pagabas de intereses de la deuda. O sea, los que cobrás y los que pagás. Como pagás mucho más de lo que cobrás, entonces ahí vienen las rentas de propiedad, también te las meten, ¿viste? Sí. Si el fondo del ANSES ganó plata, entonces vos lo sumás, si lo descapitalizás, si lo ponés, lo descapitalizás. Pero bueno, es la sutilidad del Banco Central, también lo descapitalizás. Pero bueno, eso es lo que se llama renta de propiedad. Claro, nosotros le empezamos a decir en otros programas que la llegada del fondo, en realidad del Fondo Monetario, tenía como objetivo, y hasta ahí hasta nos parecía entre comillas razonable, si la plata que te venía del fondo era para pagar las acreencias de los bonos que te vencen de las obligaciones que tenés contra el sistema financiero internacional. Entonces sale un banco, entra al fondo. Estamos hablando de los intereses, de ninguna manera estamos hablando del principal, esto es del capital. Siempre presupusimos, los economistas de la oposición, que la deuda, en términos de capital, te la iban a refinanciar. Y tenías que conseguir la plata propia, esto es, si generaras un superávit en la balanza comercial, más dólares que vendés que dólares que utilizás para comprar mercadería, y con eso, de alguna manera, dólares genuinos, que lo llamás vos, pagás los intereses de la deuda. Ahora, si no tenés dólares genuinos, porque encima la balanza comercial es deficitaria, bueno, ahí venían los dólares del fondo, pero no para el principal, no para el capital, para pagar los intereses de la deuda. Claro, el lío que hizo el gobierno fue de una envergadura tal que ahora los mercados internacionales están cerrados, los voluntarios, esto es, te vence el principal de la deuda. Tienen el dinero.
¿y cómo haces si no te lo...? Bueno, ahí empezamos a decir, mire que estos muchachos nos pueden estar llevando al default. ¿Lo dijimos hace un mes? Sí, claro. Lo dijimos hace un mes. ¿Quién lo dijo esta semana? Y lo dice José Luis Esper. Mire, si no cambia. Entonces, se trenzaron en un debate interesantísimo en los medios oficiales, si bien es un medio privado, en la radio esta del Grupo Clarín, pero en realidad era claro, los dos... La radio oficialista. Claro, los dos son, porque no es que Esper, pero claro, ahora ya discuten entre ellos. Entonces, el periodista económico que suele estar a la mañana decía, no, pero escuchame, los números que vos hiciste, bueno, le decía, los números que yo hice son mis números, si vos tenés otros números, claro, entonces la discusión era... ¿Se trenzó con Willy Cohen? No, se trenzó con el que sigue después de Willy Cohen, que es este chico Tetaz radical. Ah, sí, un chiquito, nuevo, sí, sí, sí. un economista joven, sí, novato. Y entonces Tetaz le decía, no, pero mis números dan 30.000 millones de dólares extras que necesita el gobierno entre el segundo semestre del 18 y el 19 para cerrar las cuentas del sector público, no de la economía. Después habría que ver los dólares que necesita el sector privado, pero olvidémonos de eso. ¿Y calculó también ahí adentro el Banco Central? Claro, ninguno calculaba el Banco Central. Eso es lo que te iba a decir. Entonces decía, y provincias lo ponían ahí entre 0,5 y 1%, o 0. Tetas lo ponía en 0, el otro lo ponía en 0,5, 0,8 y nosotros lo ponemos en 1. Pero, ¿cómo es solamente el 1%? Entonces, Esper le dice, bueno, mis números son 50.000 millones, los tuyos son 30.000 millones, pero ¿y vos pensás que lo van a tener así sean 30.000? Suponete que me equivoqué, que son los tuyos 30.000, que el problema es menor. No, claro, el otro tuvo que decir, bueno, no son los 50.000, pero si los mercados están cerrados, tenemos un lío enorme, porque les tengo que decir que ningún economista de la oposición, al menos de los que yo conozco, hizo los números pensando que por esas cosas de la vida te tenés que hacer cargo en un programa, en un gobierno de transición con un programa económico de contingencia, ibas a tener que exigirle a la economía que pague el principal, o sea, que pague toda la deuda. Sí que paguemos los intereses de la deuda, pero no que tengamos que amortizar el capital. Siempre presupusimos en las cuentas que nosotros hicimos que venía un revolver, o sea, la que te vence te la vuelven a prestar. Después discutir los intereses. Claro, ahora empezaron a darse cuenta que no es así. Nunca fue así. Claro. Ahora, de esos 50.000 millones de dólares que está diciendo Esper, te está poniendo lo que vence de principal, lo que vence de intereses y lo que tenés de provincias, más el déficit, que es lo que llaman primario, que es entre los gastos y los ingresos corrientes durante un año. Entonces, acá venía el cuento del Fondo Monetario y la explicación que corresponde técnicamente. El déficit del Estado es el déficit del Estado. Vos lo podés diferenciar entre municipalidad, provincia y nación. Y eso está bien porque son jurisdicciones distintas. Nunca se diferenció en esto entre primario y secundario. ¿Está bien? ¿Por qué se empezó a calcular el déficit o superávit primario? Porque no se calculaba el déficit primario. En realidad venían los acuerdos con el fondo en la época del plan Brady. ¿Te acordás cuando los gobiernos nacionales se endeudaban con los bancos internacionales? Y entonces decía, bueno, muy bien, Fondo Monetario, calcúleme cuánto le va a sobrar de impuestos a esta gente entre lo que recauda y gasta, y esto sería el primario, de tal manera que me pague los intereses de la deuda. Y yo le sigo refinanciando el principal. Ahora, si ni siquiera me paga los intereses de la deuda, no le puedo refinanciar nada. ¿Está bien? Esto desde los banqueros tenía su lógica. Dígame si su negocio le da para pagarme los intereses. Si su negocio le da para pagarme los intereses, yo, banquero, estoy en el mejor de los mundos. Claro. Te presto, mi negocio es prestarte, vos me pagás los intereses, sobre los intereses yo vivo. Ahora, el gobierno
en realidad te calcula nada más que el primario y te dice, no, pero vamos a ir bajando el primario, estamos acá, lo llevamos acá. ¿Y con qué paga los intereses? Si todavía te está diciendo que va que no le alcanza. O sea, no solo tiene que pagar los intereses, sino que entre los ingresos y los egresos no le alcanza. O sea, tiene que pagar también esa diferencia. Tiene que conseguir el financiamiento para eso. Cuando hacemos los números sobre el producto, que sería lo que factura, las facturas finales de toda la Argentina, neto de duplicación, o sea, sacamos toda la compra de insumos que hacen las empresas, la factura que va para inversión y para valor consumo, agregado. Valor agregado. Claro, ahora en dólares, eso se achicó. Vos seguís facturando lo mismo en pesos, ¿o no? Porque hay negocios que están facturando. Muy optimista en eso. Hay negocios que con respecto al año pasado están facturando menos en nominal. O sea, en caja, en plata que contás. Menos. Imagínate si la plata del año pasado la ajustás por inflación. Sí, claro. Estamos todos abajo. O sea, no hay ningún negocio que ajustado por inflación, lo que facturaste el año pasado, le estés empardando. Pero encima algunos están abajo en facturación nominal. O sea que no solo se comieron la inflación del periodo del año, sino que encima facturan menos. Hay muchos de esos, yo conozco muchos. Claro. Ahora, si haces esa cuenta en dólares, tremendo, porque ningún negocio va a haber aumentado 50% su facturación, salvo que sea un negocio nuevito y que recién esté empezando, para empardar lo que pasó con el dólar este año. Por lo tanto, la facturación de la Argentina, el valor agregado, producto, el ingreso nacional en dólares se achicó. Se achicó, claro. En la magnitud de la devaluación. Pero los intereses de la deuda en dólares se achicaron. No, subieron. Con lo cual, el problema que tenés, que el ajuste que estás haciendo en los gastos corrientes, tenés dos problemas. Primero, que le tenés que sumar a esos gastos los intereses de una deuda cuando facturás menos en la moneda de esos intereses, o sea, en dólares. Y segundo, que todavía no estás computando la baja de la recaudación que se está dando producto de la caída de las ventas. Entre junio y mayo, mayo corresponde a la facturación de abril y junio la recaudación a la facturación de mayo. Si eso lo anualizás, si la caída que hubo la anualizás, ya estás en 70, 80 mil millones de pesos. Ellos dicen que iban a achicar 200 mil millones, o sea que en un solo mes de caída ya te estás comiendo la mitad de eso. Esperá que venga la recaudación de junio, que corresponde a las ventas la recaudación de agosto, que es lo que vos recaudás, que vos lo anunciás en agosto, que es lo que recaudaste en julio, ahora, este mes que está transitando, con respecto a las ventas de junio, que fueron muy malas, muy malas. Ahí ya yo creo que anualizando eso le vas a estar... Por eso, todo lo que están haciendo ellos en cuanto a presuntos ahorros, lo que está haciendo es que el perro se muerda la cola. Se está comiendo a sí mismo. Entonces, por eso decíamos también que este plan, así como estaba tan recesivo, también tenía sus inconsistencias. Y la estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Porque vos fijate que estas cuentas que están haciendo y que fueron públicas, uno dice 30.000 y otros 50.000 millones de dólares que todavía falta plus, o sea, sí, sobre la plata que te prestó el Fondo Monetario y ya no tenés más prestamista, la que te prestó el fondo y algunos bancos, ¿no? El BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina. Bueno. Todo eso, unos dicen que todavía te faltan 30.000 y otros que te faltan 50.000. Bueno, pero todavía te falta sumar el Banco Central. El Banco Central. Mire, uno no puede decir que el Banco Central va a estar todo el año pagando 60% de tasa de interés. Pero de hecho ya hace más de un mes que viene pagando eso, entre los 47, 50, vamos a ver mañana cuánto, pero estamos en eso. El martes que viene la renovación de las LEVAC y tenemos esta semana la decisión de política monetaria, eso.
como una orientación de las tasas, pero nadie está pensando que van a bajar. Al contrario, esta tranquilidad que tienen con el tipo de cambio, entre comillas, donde lo tienen entre 28 y 29, es por las tasas de interés siderales y porque subieron los encajes. Claro. Si no hubiesen subido los encajes y no tuvieron esta tasa de interés. Ahora, si esta tasa de interés se va manteniendo al margen del impacto que hay en la economía, que es destructiva, tenés un problema de déficit cuasi fiscal, que son los intereses que paga el Banco Central y los intereses que cobra el Banco Central de las deudas que tomó y de las reservas que colocó a plazo o de la plata que le prestó a algún banco. Todo eso, si uno anualiza esta foto que está teniendo hoy, y está en el entorno del 5% del PBI. O sea que hay que sumarle al 6,5% en términos de porcentaje que está teniendo el sector público. Ese 6,5% nos estaría dando, con un PBI de 400.000 millones de dólares, producto de la devaluación, te está dando cerca de 26.000, 27.000 millones. Sin las amortizaciones del capital. A eso tenés que agregarle. O sea que el número que tiró Esper de 50.000 millones con los mercados cerrados es bastante ajustado. Pero a eso le tenés que agregar 5%. 5% de 20.000 millones de cuasi fiscal. Claro. Y Esper dijo, no, bueno, yo eso no lo puse, porque es en pesos. Claro, es en pesos, es verdad. Pero en todo caso, si tenés que darle a la maquinita para pagar esos intereses, te van a presionar, claro. O sea que en alguna moneda tenés que hacer la cuenta. Claro, sí. Si no, hacémela en pesos y después dividírmela por el tipo de cambio. Y tenés. Claro, lo que hizo Esper fue, en realidad, decir, mire, falta todo este número, pero no hizo la cuenta completa. O sea que estamos en un horizonte de entre 40.000 y 60.000 millones de dólares, considerando que hay algunos bonos de la deuda que vencen, que las tiene el ANSES o los tienen bancos locales, y que entonces vos se los vas a poder refinanciar de manera compulsiva. Es un número. Es un número. Da miedo decir la palabra. Imposible de lograr. Es un número. Porque en realidad 20.000 millones del Banco Central es por un año. Y estamos calculando al fin del mandato sería 1 año y medio. O sea que los 20.000 se te transforman en 30.000. Con lo cual los que era entre 40 y 60 se te va entre 50 y 70 al fin del mandato del presidente Macri. Si están los mercados cerrados, es muy difícil. No es que uno quiere ser agorero, es que es muy difícil. Es muy difícil. Es una cantidad de dólares que han generado que es muy difícil que la puedan salir a obtener. Ahora vos fíjate qué cosa interesante, ¿no? Un gobierno tan abierto al mundo y tan cariñoso recíprocamente con el mundo, ¿no? Y a los abrazos, la presidencia de no sé qué cosa, la otra presidencia, el G20, bla, bla, bla. Se cierran los mercados internacionales. ¿Por qué se cierran de esta manera los mercados internacionales? Es increíble eso. No es que sea una política que está haciendo este gobierno que sea mirada con antipatía. ¿Vos me querés decir que están afuera del mundo? Pero en definitiva están afuera del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, en última instancia, también mira la política si es racional o no es racional. Y este es un concepto más grande
que la política ortodoxa o de liberación. Que la política tenga racionalidad implica muchas cosas. Implica componentes políticos, sociales, cómo está manejando, cuál es el nivel de conflicto que se está ocasionando, si la producción nacional va a aumentar. Nadie se confunde acá. Si no hay producción, no hay empleo, no hay salario, no hay equilibrio fiscal. No puede haber equilibrio fiscal porque el Estado se sostiene con la actividad productiva. Y acá me permito corregir a algunos colegas que tratan de no... Ya incorporan la gravedad del diagnóstico, porque cuando nosotros decíamos que estábamos en una supercrisis, ellos decían, no, esta es una cosa... Incluso algunos de los nuestros dijeron que era algo pasajero, ¿no? Dijo, no, esto lo está pasando porque en realidad hay impericia del gobierno, pero no es tan grave. Bueno, estoy pensando en algunos economistas que estuvieron en nuestro gobierno, las presidencias del Banco Central, o fueron viceministros de Economía, o fueron, y dijeron, bueno, no es tan grave en realidad. Y nosotros siempre dijimos, mire, estamos en una supercrisis. Pero no estamos hablando todavía de los dólares que necesita el sector privado. Porque por ahora nos estamos dedicando a los dólares que necesita el sector público. Y los que necesita el sector privado, devienen de la relación del sector privado con el mundo, porque el sector privado también está endeudado. Y hay sector privado que está endeudado en dólares, que obviamente necesita sus propias exportaciones, por ejemplo Arcor. Necesita sus propias exportaciones para cancelar su propia deuda. ¿O eso no es deuda? La deuda que tiene Arcor en el mundo, tomada por Arcor Argentina, que es la Arcor más importante, está Arcor Brasil, Arcor en Estados Unidos, ahora está Arcor en Angola. ¿Sí? ¿Viste que va a ser una inversión en Angola? ¿Pero vos se habías llevado cuando fuiste para allá? Vinieron, sí, los de Arcor vinieron en la misión, mandaron un representante. No fue Arcor directamente, pero mandaron un representante que fueron a vender productos Arcor. Y se ve que Angola no era un mal destino, ¿no? O sea, no sé qué dirá ahora el periodista Lanata, pero tendría que hacer un informe sobre la inversión de Arcor en Angola. Parece que no era tan mal destino Angola como mercado. Pero al margen de eso, hay distintas Arcor en el mundo con distintos nombres, pero la más importante es Arcor Argentina. Y Arcor Argentina todos sabemos que tiene obligaciones negociables y en dólares. ¿Está mal? No, no está mal si para eso Arcor exporta. Claro. Ahora, si las exportaciones de Arcor son para Arcor, las tenés, claro. No son para que el Estado compre esos dólares y pueda pagar los intereses de su deuda. Alguno de los dos se queda con esos dólares. Arcor puede no vender ahora en el mercado los dólares. No está obligado. No está obligado. No está obligado. Entonces, qué interesante lo que hicieron estos muchachos. Si los exportadores deciden no liquidar porque deciden honrar sus compromisos en dólares, y es un problema contable, dicen, mire, yo en realidad es mucho mayor. Bajo deuda afuera, como no estoy obligado, acá me aparece que con la exportación liquidé y no me entran los dólares de las exportaciones. ¿De dónde va a sacar? Por más que recaudes en pesos, porque la generación de dólares en la Argentina es del sector privado. Alguna exportación de YPF, pero no deja de ser el sector privado, porque el 49% es... Y entonces, o el Estado genera de dólares. ¿Hay alguna actividad del Estado? Solamente la de endeudamiento. No hay ninguna actividad del Estado. Ah, sí, me estoy olvidando. Las tarifas que cobran los cónsules para renovarte el pasaporte cuando estás afuera. Estamos hablando. Viste que te funcionan como escribanos también, tienen la fe pública. Claro. Pero ¿cuánto puede recaudar el servicio exterior de todas esas tarifas y contribuciones? Entonces... Sí, es una locura.
lo que han hecho al no decir que las divisas son del país, sino que se pueden liquidar cuando quiera aquel que exporta. ¿Tendrán claro esto? ¿Tendrán claro esto? Yo creo que no tienen claro nada. Porque si Arcor exporta y cancela su deuda, y es una extraordinaria empresa y yo la valoro, no cuando Pagani habla del mercado doméstico, cuando habla de la Argentina, se formó en Chicago, yo se lo dije personalmente a él, ¿no? Pero como empresario es una de las... Sí, claro. Yo creo que no hay mejor management que Pagani en ese aspecto, ¿eh? Yo se lo he dicho personalmente, por eso me atrevo a decirlo públicamente. Ahora, si los exportadores no liquidan, porque hay algunos que por ahí no tienen alternativa, cerealera, pero otros, Techin, por ejemplo, tiene deuda en dólares y es un gran exportador. YPF tiene deuda en dólares. Entonces supongamos que exporta, está exportando algo de gas, alguito de... pero tiene deuda en dólares. Pan American Energy, tienen deuda en dólares. Supongamos que las exportaciones las utilizan para cancelar, porque de los dólares. Pero puede pasar también con la industria automotriz. Supongo. Que cancela compromisos con autopartistas que están en el extranjero. Y por lo tanto aumenta mucho más el déficit automotriz en la Argentina. Yo te pregunto, en estas cuentas, ¿se están sumando la deuda del sector privado en dólares? No, no se está sumando. Cuando nosotros allá para el 2006, 2007, 2008... yo te diría hasta el 2010, la deuda del sector privado en dólares te diría que era muy baja. Porque bueno, con la situación del 2001, 2002, eso se fue limpiando. Después empezaron las empresas a tomar de nuevo dólares afuera, o sea, deuda privada en dólares. Pero este gobierno la alimentó. Decía, las empresas vayan y endeúdense. En las cuentas nacionales hay que hacer un trabajo, se podría hacer, el INDEC podría hacer ese trabajo, porque hay una dirección ahí de grandes empresas, que claramente son las grandes empresas las que se pueden endeudar. De las cuentas nacionales eso tan claro no sale, porque entra por... entrada de capital, tendrías que empezar a restar lo que tomó el Estado y entonces de la cuenta total. Ahí entra el concepto de caja, de vengado, si entraron o no entraron las divisas. Bueno, se podría. Porque si no entraron las divisas y la deuda quedó afuera, entra como devengado en el balance de las empresas, pero no entró en el mercado único de cambios. Podés hacer una investigación, pero hay que hacer una investigación. Pero si uno dice... Mire, a ojo de buen cubero, yo le diría que entre 40 y 50 mil millones de dólares hay de deuda del sector privado con no residentes. Y si para esas empresas también el mercado está cerrado, la tienen que pagar. Y si no, aunque sea, hay que sumar los intereses. Claro, esto no está en ninguna cuenta. Yo me acuerdo que cuando me ofrecieron la Secretaría de Comunicaciones, acepté por 60 días, después me terminé quedando en el gobierno 10 años. Después me fui los 2 últimos años a Roma. Me tocó administrar el default más grande del sector privado, que ¿sabés quién era? Telecom. Cuando yo fui secretario de Comunicaciones, 2003, el default más grande de las empresas, Telecom. Claro, 3.200 millones de dólares. Porque no puedo pagar. Yo tuve 2 defaults del sector privado que tuve que administrar. El de Telecom y el de Nahuelsat. Nahuelsat era el que tenía el sistema satelital argentino, una empresa de controlantes europeos, donde Argentina había ganado a la coordinación de 2 posiciones orbitales, todas sobre el Ecuador, posiciones geoestacionarias, pero para un satélite alumbrar el hemisferio norte y otro alumbrar el hemisferio sur. Alumbrar significa que sirve como un espejo ahí, que va la señal, rebota. Esa es la base.
la idea era poner un satélite, lo pusieron, poner el segundo, no lo pusieron, y si no lo perdías. Por eso salió la política satelital argentina, y después le pedí al INVAP que me fabricara el satélite para ocupar esa segunda posición. Todavía dando vuelta. Primero la tuvimos que no perder, porque si vos no lo ocupás en tiempo y forma, la perdí. Así venían atrás los ingleses. Bueno, todo eso lo hemos contado. Cuando Nahuel Sad me trae la llave del negocio, me dice, no vamos a seguir. ¿Cómo no van a seguir? ¿Vamos a perder la posición? Y sí, pero no vamos a seguir. Los accionistas, acá tiene la llave del negocio. Los accionistas decidieron no seguir. Estábamos en convocatoria y presentaron quiebra. De ahí construí ARSAT, nos hicimos cargo y bueno, le pedimos al INVAP que hiciera el satélite, fue el que después lanzamos. Bueno, toda esa historia nació con eso. Cuando Nahuel Sad me trajo la llave del negocio y me dijo, secretario, no seguimos. Tenés que estar de este lado del mostrador, que viene la empresa y te dice, no seguimos. Ahora, ¿por qué no seguían? Porque tenían deudas en dólares que no podían honrar. Ahora, todas las empresas del sector privado que están endeudadas con el exterior, si no generamos los dólares, si no generan los dólares, o si no le refinancian el capital, que fue lo que le pasó a Telecom, fue lo que le pasó a Nahuel Sad. No me vengan ahora con el default del sector público, ¿eh? El sector público estaba en default, Telefónica no y Telecom sí. Eso me tocó vivirlo a mí. No es que Telefónica vino y me dijo, yo estoy en default. No estaba en default. Cumplió sus obligaciones, pero Telecom no. Y fue el default más grande del sector privado. No había ninguna empresa que debiera más de 3.200 millones. Ahora es un número, 3.200 millones, ¿no? ¿Qué te parece? Y eso era una empresa no tan grande, si bien tenía la mitad del país en telefonía fija, en celular. Hoy es bastante más grande Telecom. Y entró en default por 3.200 millones de dólares. ¿Cuántas empresas del sector privado podrían entrar en default si el gobierno no acierta? Ya te digo, muchas, muchísimas. ¿Sabes por qué? Bien. Porque muchísimas empresas pymes compran la máquina o su propio equipamiento en el extranjero porque tienen facilidades de pago, claro, y baja tasa de interés. Claro. Pero no generan dólares, porque venden en el mercado interno. Venden en el mercado interno. ¿Y todo eso vos pensás que está computado en el cálculo de Espero, en el cálculo de este chico Teta, que hoy asistía a ese debate tan enriquecedor? No. Y yo les digo a estas empresas, se lo digo a Pagani, porque lo viví con Telecom, lo viví con Nahuel Sad, cuidado. Empiecen a pensar seriamente que este gobierno lo lleva al desfiladero. Pagani, es el trabajo de muchas generaciones acumulados tu empresa. Nosotros estamos orgullosos de Arcor, pero siempre que esté en un contexto macroeconómico ordenado, lógico y razonable. Roca, dueño de Techín, Madanes, dueño de Aluar. Ojo, hay mucho trabajo acumulado de sus familias. No lo pueden dilapidar porque no tienen claro lo que les va a pasar a su empresa si los números que está haciendo Macri están equivocados. Y acá le decimos con Pablo que los números que está haciendo el gobierno son errados desde hace 2 años y medio. Por ejemplo, las necesidades de dólares de la economía no han computado las necesidades de sus dólares. Y esto es claro. ¿Y sabe qué pasa? Cuando ustedes pongan los dólares de la exportación, se los va a llevar el sector público, porque va a pagar más tasa de interés por los pesos para comprar esos dólares. Y los que no van a tener los pesos por la recesión son ustedes. Van a exportar, van a vender los dólares obligados para financiar sus gastos corrientes, los va a agarrar el Tesoro, y se quedan sin dólares. Va a pagar su deuda, pero ustedes no van a tener los dólares para honrar sus compromisos afuera, porque estuvieron obligados a venderlo porque les bajó acá la capacidad de venta y de financiar. Y si no, empiezan todos esos procesos de ajuste, que es el círculo perverso, cada vez menos, porque cuando echa gente, obviamente que no consume caramelos, ¿no?
Bueno, están haciendo mal las cuentas porque no sumaron al sector privado. Son malos de verdad, pero ahora encima están dañando al sector privado. Muchachos, por eso es hora de que empecemos a hablar de economía seriamente, y por eso nuestra fórmula presidencial es con un empresario, porque de estas cosas, Pablo, vos sabés, te tocaron vivirlas más de una vez. Sí, más bien. Y lo que hay que tratar es de no llegar a ese límite, porque están llevando al sector público al default, pero me parece que primero va a entrar la crisis del sector privado. Está empezando el sector privado a llegar más rápido al default. Claro. Y no cesación de pago en moneda local, cesación de pagos también en moneda extranjera. Cuidado, porque me tocó vivirlo, y ya cuando te lo estoy diciendo era 2003 y Telecom todavía estaba en default. ¿Sabes cuándo salió del default? En nuestra gestión. En nuestra gestión, allá para el 2005, Telecom había levantado su default. Y bueno, ahí ya teníamos ARSAT funcionando, entonces un sector prioritario, importante, estratégico, como es el sector de las comunicaciones, puedo seguir. Ya para el 2006, que cuando dejo de ser secretario de Comunicaciones, no tenía una sola empresa, ni proveedora de insumos, ni proveedora de servicios en default. Lo hicimos nosotros, un gobierno peronista. Sí, ¿quién otro puede ser? Muchachos, como dije cuando presenté mi libro, les toca a ustedes hablar y pararlos a esto. Ustedes, mientras juegan al golf con ellos y se encuentran, total, hacen el after office. Bueno, muchachos, hablen con ellos y díganle, por favor, no obliguen a que nuestras empresas del sector privado también vayamos al default, que nos sentimos mal cuando no podemos honrar nuestras obligaciones. Y ustedes también están endeudados en dólares, y estos están haciendo mal las cuentas. Pablo, muchas gracias por estar. ¿Algún comentario final? No, por eso es que hay que decirle al gobierno que cambie. Cambiemos a cambiemos, decís vos. Pero ya se va a cambiar eso en diciembre. Es muy tarde. Del 2019. Seguro que se cambia. Si Dios quiere. Y si las circunstancias lo obligan, algún patriota del Movimiento Nacional Justicialista, al que apoyaremos todos, se tendrá que hacer cargo del gobierno de transición. ¿Y por qué? Y por esta realidad que estamos describiendo. ¿Quién lo va a pedir? Y los propios empresarios, sí, para no entrar en default. Nos vemos la próxima, gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.